Las rocas son parte fundamental de nuestro planeta y también importantes para nosotros, los seres vivos. Gracias a ellas construimos casas, caminos, jardines, y también podemos divertirnos haciendo esto. Pero lo más importante es que forman la capa sólida que sostiene todo lo que existe en la superficie. Sin esa base de roca y tierra, prácticamente nos hundiríamos en el planeta. Las rocas son un conjunto de minerales que varían de acuerdo al entorno, lo que nos da distintos tipos de rocas, pero también se necesitan de presión y temperatura para que se formen. Las primeras rocas aparecieron hace millones de años, cuando la Tierra todavía se estaba enfriando. Y de ese proceso surgieron tres grandes tipos: sedimentarias, ígneas y metamórficas. Veamos cada una más de cerca. Las rocas ígneas son aquellas que se forman por la solidificación de un material rocoso, móvil y caliente llamado magma. Este magma se origina en el interior de la Tierra y puede llegar a la superficie a través de volcanes, o bien enfriarse y solidificarse dentro de la corteza sin ser expulsado. Cuando el magma se enfría, sus minerales se cristalizan y se entrelazan formando roca. Dependiendo de dónde y qué tan rápido se enfríe ese magma, se originan dos clases de rocas ígneas: las intrusivas y las extrusivas. Las intrusivas, también conocidas como plutónicas, son rocas formadas en el interior de la corteza terrestre, y debido a que está debajo su enfriamiento va a ser muy lento y va a tardar miles de años. Lo que beneficia a los minerales a crecer y formar cristales que se pueden observar a simple vista. Estas rocas cubren grandes cantidades de terreno y llegan a la superficie por procesos de erosión. Estas rocas son de grano grueso y tenemos algunos ejemplos como granito. Es de las rocas más comunes de este tipo y está compuesta en su mayoría por cuarzo, luego, otros materiales como feldespatos, micas entre otros. Diorita, es una roca de gris a oscuro compuesto principalmente por feldespatos y minerales oscuros como biotita y hornblenda. Gabbro, es una roca oscura y a veces algo verdoso oscuro, formada principalmente por feldespato plagioclasa y piroxeno. Todos ellos son muy utilizados en la construcción como revestimiento o baldosas. Rocas extrusivas o volcánicas. Estas sí se forman a partir de la erupción de un volcán, es decir, el magma sale del volcán y luego se enfría, pero aquí la diferencia con las intrusivas es que el magma se enfría mucho más rápido por la temperatura ambiental. Y los minerales no tienen mucho tiempo para convertirse en cristales grandes, dando como resultado cristales finos que no son observables a simple vista sino que se requiere de microscopios. Las burbujas de gas caliente a menudo quedan atrapadas en la lava extinguida, formando una textura burbujeante. Tenemos los siguientes tipos de rocas. Basalto, es de color gris a oscuro y está compuesta principalmente por minerales máficos con abundancia plagioclasa y piroxeno. Andesita, es de gris a negruzca, rica en feldespatos y piroxenos, es intermedio entre el basalto y la riolita. Riolita, es similar al granito, pero como ya sabemos es de grano fino por el rápido enfriamiento del magma, es de color gris hasta rosa y es rica en sílice, y su textura es en vesícula, porosa con agujeros. Obsidiana, es de color oscuro y su textura es vítrea, parecido a un vidrio con bordes afilados, es rica en sílice, y en la antigüedad eran muy usados para crear herramientas. Las rocas sedimentarias son los tipos de rocas más comunes que existen, y es el resultado de sedimentos que se acumulan y compactan con el tiempo. Primero, la erosión descompone rocas ya existentes en partículas más pequeñas, gracias al viento, agua y temperatura. Luego, son transportadas por estos mismos agentes a otra ubicación cercana. Estos son comúnmente transportadas por ríos, viento o la lluvia. Luego, a medida que se van acumulando estos sedimentos, la capa inferior se va compactando por el peso de los sedimentos superiores, haciendo que los espacios que existan entre los sedimentos se llenen de minerales disueltos por el agua. Esos minerales actúan como un pegamento, creando y solidificando mucha más la nueva roca. Pero no todas las rocas son parecidas, algunas pueden contener fósiles u otras se ven como en capas fácilmente distinguibles como esta. Incluso el carbón es un tipo de roca sedimentaria. Por eso se dividen en dos grupos, veamos.
Rocas detríticas o clásticas son el resultado de miles de años de erosión, acumulación y compactación de rocas más grandes. Básicamente son rocas que se forman a partir de otras rocas, veamos. Ruditas o conglomerados. Se forman con gravas del tamaño de 2 milímetros, y según cómo es la forma de la partícula pueden llamarse pudingas. Son fragmentos más redondeados por el desgaste que genera el lugar, por ejemplo, la playa. Y brechas. Son fragmentos más angulosos, porque sufren menos desgaste, por ejemplo, las cuevas o bases de montañas. Ambas son conglomerados, pero si notas esa característica en las rocas, puedes ser más específico al nombrarlas. Areniscas. Sus partículas van del tamaño de 2 milímetros hasta 50 micras. Se caracterizan por estar formado por cuarzo y tener una textura áspera. Y según el mineral que tenga, tenemos ortocuarcitas. Están formados por cuarzo y cementados con sílice, es decir, las partículas de cuarzo están unidos por la sílice, que es un mineral que se disuelve entre esas partículas de cuarzo por el agua. Y con el tiempo se endurece y se forma la ortocuarcitas. Asimismo pasa con las graubacas, está formada por el cuarzo y feldespatos, unidos por cemento arcilloso. Y finalmente, las arcosas. Están formadas por feldespatos y mica, unidos por cemento calcáreo. Estos los podemos encontrar en lechos de ríos, desiertos y playas. Lutitas. Está formada por partículas de limo y arcilla muy pequeñas de 0,063 milímetros de diámetro, y una característica es que se encuentran de forma delgada o como en forma de lámina de roca. Existen diferentes colores, pero eso se debe a cómo se compone en minerales. Las podemos encontrar en fondos de lagos y mares, y en cuencas sedimentarias. Rocas sedimentarias no detríticas. Estas a su vez tienen dos tipos. Las rocas sedimentarias químicas se forman por precipitación química. Comienza cuando el agua atraviesa la roca. Se disuelven algunos minerales. Estos minerales son arrastrados desde su origen. Y finalmente se depositan, o precipitan, cuando el agua se evapora. Dando como origen a caliza. Es una de las rocas sedimentarias químicas más comunes. Se forma por la precipitación del carbonato de calcio disuelto en el agua. El travertino, una roca porosa que se forma en manantiales y aguas termales cuando el carbonato de calcio precipita rápidamente. Un ejemplo claro ocurre en las cuevas, donde el carbonato de calcio se deposita y forma estalactitas, estas crecen desde el techo hacia abajo. Y las estalagmitas crecen desde el suelo hacia arriba. Evaporitas. Se formaron porque en el pasado existían lagos y mares que no tenían una salida del agua como tal. Entonces en ese gran recipiente, por así decirlo, se quedaba esa agua con compuestos minerales y cuando se evaporaba creaban distintas rocas. Dependiendo de la cantidad de agua que se evapore se crea distintas rocas, por ejemplo. Al ingresar agua y se pierde el 80% se forma el yeso. Y si el yeso pierde toda esa agua se convierte en anhidrita. Por otro lado, si el agua que se pierde llega al 90%, se forma la halita, que es la sal común que le ponemos a la comida. Las rocas sedimentarias biológicas. Se forman cuando los organismos vivos mueren, se acumulan y luego se comprimen y cementan. Veamos algunos ejemplos. Carbón. Es un tipo de roca de origen vegetal. Generalmente se forma en un pantano porque hay más vegetación, y luego años de acumulación y compactación forma esta roca combustible. Caliza. A diferencia de la caliza química, esta por su parte contiene restos fósiles, que se pueden apreciar a simple vista y por eso la llamamos caliza bioclástica. También hay diatomeas, que como su nombre lo indica está formado principalmente por diatomeas que es un tipo de alga microscópica y rica en sílice. Otro ejemplo sería la radiolarita, que son protistas unicelulares microscópicos llamados radiolarios. Petróleo. El petróleo como tal no es una roca, sino un fluido viscoso, pero la manera a cómo se forma y está compuesto hace referencia a que es roca. Se forma de restos de organismos que quedan enterrados en rocas sedimentarias.
Con presión y calor se transforma en hidrocarburos y luego viaja a rocas porosas como areniscas o calizas, donde se acumula. Entonces no es una roca, sino un fluido de origen orgánico almacenado en rocas sedimentarias. Las rocas metamórficas. Se forman de rocas preexistentes, es decir, las ígneas, las sedimentarias hasta incluso otras metamórficas, pero ¿cómo lo hacen? Todo ocurre en el interior de la corteza terrestre. Estas rocas originarias llamadas protolitos, por incremento de temperatura, presión y fluidos hidrotermales, provocan cambio en sus minerales, textura y estructura. Cambiando la física, química y mineralógicamente, de ahí su nombre metamórficas, porque cambia completamente como pasa en ciertos animales como la oruga. Cabe recalcar que la roca originaria no se derrite, es como una almohada, la presionas pero no se daña, eso pasa con estas rocas. Su formación puede darse de varias maneras, pero aquí te digo las más importantes. Metamorfismo regional. Interviene la temperatura y la presión, y es el proceso que genera más rocas metamórficas que otras. Se llama regional porque no ocurre en un pequeño espacio, sino en grandes áreas de terreno. Este proceso se debe gracias a que las placas tectónicas cuando chocan, las rocas quedan enterradas a gran profundidad, aumentando la presión, y a medida que hay más presión aumenta cada vez más la temperatura. Y como lo dije anteriormente, la roca no se derrite, solo se transforma. Metamorfismo de contacto. Es cuando un protolito está cerca de una área volcánica o intrusión magmática. La lava que fluye está muy caliente, y todo ese calor lo absorbe la roca, por eso se llama de contacto, porque las rocas están muy próximas al calor. Pero aquí las condiciones para formar roca metamórfica es la alta temperatura y baja presión. Metamorfismo dinámico. Se da en lugares donde existen fallas geológicas. Aquí sí las rocas se aplastan y se trituran. Y por acción del mismo rozamiento, existe un aumento de temperatura, recristalizando minerales y cambiando la textura de la roca. Existen otros tipos de formación pero no son tan comunes como los anteriores. Metamorfismo hidrotermal. Aquí las rocas cambian por fluidos calientes que ingresan a la roca mediante grietas. Esos fluidos provienen de fuentes hidrotermales o en la cercanía de volcanes y también de dorsales oceánicas. Metamorfismo de impacto. Como su nombre mismo lo indica, un cuerpo extraterrestre, como un meteorito, impacta en la superficie terrestre, generando una presión y temperatura altas. Es más extremo que los anteriores. Ahora sí, veamos los distintos tipos de rocas metamórficas que existen. Rocas metamórficas foliadas. Se caracterizan por presentar una estructura en capas o bandas. Los minerales se organizan de esa forma debido a la presión dirigida. Son fáciles de reconocer porque muestran láminas o bandas visibles. Además, presentan un grado de metamorfismo, es decir, mientras más tiempo actúan la presión y la temperatura, más cambia la roca y tenemos otro tipo de roca. Pizarrosidad es el primer grado de metamorfismo. La roca es de grano muy fino, generalmente oscura, con una foliación recta, muy cercana, y se parte fácilmente en láminas. Ejemplo. El protolito es la lutita, una roca sedimentaria. Al metamorfizarse, la lutita se transforma en pizarra. Roca metamórfica de grano fino con colores variados, como negro, gris, entre otros. Y minerales arcillosos, cuarzo entre otros. Hasta ahí la pizarra. Al seguir la metamorfosis, la pizarra se diferencia en filita. Una roca algo brillante y sedosa, debido a los minerales de micas que no se aprecian bien, pero eso demuestra el crecimiento de este mineral. Luego tenemos un grado más avanzado que es la esquistosidad. La foliación ya no es tan recta, sino más ondulada o irregular, debido a la presión, ocasionando que los minerales crezcan un poco más y se alineen en planos paralelos. En esta etapa, los fósiles desaparecen completamente y pasa de ser una roca de grano fino a una roca de grano medio a grueso. Esa filita al llegar a esta etapa se diferencia en esquisto. Una roca con las características anteriores. Sus minerales son más visibles y se encuentran alineados. A este grado de metamorfismo se le suele atribuir a la formación de montañas.
Finalmente tenemos un grado mucho más avanzado que es la etapa agnésica. Los minerales ya alcanzan un crecimiento notable y se reflejan mediante bandas bien definidas. Hay oscuras y claras. Esto pasa porque se organizan de acuerdo con sus propiedades, cada uno con su equipo por así decirlo. La roca en este punto es muy resistente y dura. Y un ejemplo de eso es la roca gneiss, es de grano grueso y característico por sus bandas. Rocas metamórficas no foliadas. Como su nombre lo indica, estas rocas no presentan una forma bandeada, sino que se organizan como de forma granular. Y otra característica es que al romperse, lo hace de manera irregular. Esto debido a que los minerales no tienen esa alineación como en las foliadas. Pero antes de ver los ejemplos, es importante entender por qué ocurre esto. A diferencia de las rocas foliadas, en las rocas no foliadas, la presión actúa casi igual en todas las direcciones. Es decir, es una presión no dirigida en un solo punto. En cambio, en las rocas foliadas existe una presión dirigida. Más intensa en una dirección, lo que provoca que los minerales se alineen y se organicen en capas. Ahora sí, ejemplos de las rocas no foliadas. Mármol. El protolito es de la caliza o dolomía. Su aspecto es blanquecino debido a su composición rica en calcita, pero también puede tener otros colores. Se rompe fácilmente y es muy utilizado en la construcción por su aspecto. Cuarcita. Es muy dura y resistente, y proviene del metamorfismo de la roca arenisca rica en cuarzo. Puede ser de marrón claro, pero también existen otras tonalidades. También existen otros tipos, pero estas son las más comunes, tenemos corneana y serpentina. Si te das cuenta, una roca puede formar otra roca, puede ser ígnea, sedimentaria o metamórfica, pero siempre que exista presión, temperatura y otros factores, esto será un ciclo que continuará hasta el final de la Tierra. Pero si quieres saber más cómo es que funciona este ciclo, te invito a ver este otro video.